Durante décadas, la cocina moderna le dijo a México que estaba cocinando mal, que la manteca era un veneno, que el comal sin teflón era un peligro, que cocinar en olla de barro era antihigiénico, que el chile crudo en la comida era agresivo para el estómago. Los nutriólogos de televisión, los médicos bien intencionados y la industria alimentaria que quería vender sus productos más modernos convencieron a generaciones enteras de mexicanos de que la manera en que sus abuelas cocinaban era atrasada, peligrosa o simplemente incorrecta. El problema es que la ciencia lleva 20 años desmontando esas afirmaciones una por una, y lo que está encontrando es exactamente lo contrario. Que la cocina mexicana de siempre tenía una inteligencia que ningún laboratorio inventó, sino que generaciones de cocineras desarrollaron empíricamente durante siglos. Esto es lo que la ciencia finalmente admitió. 10. Cocinar en olla de barro. El peligro que resultó ser medicina. Durante años, las autoridades sanitarias mexicanas advirtieron sobre el riesgo de cocinar en olla de barro por el contenido de plomo en los esmaltes de algunas piezas, y esa advertencia legítima sobre las ollas vidriadas con esmalte industrial se generalizó de manera injusta a todas las ollas de barro, incluidas las de barro sin vidriar que la cocina de rancho usó durante siglos y que nunca tuvieron ese problema. Lo que la ciencia descubrió después es que las ollas de barro sin vidriar no solo son seguras, sino que son activamente beneficiosas. Su porosidad natural permite una evaporación lenta que mantiene la temperatura de cocción más uniforme y más baja que el aluminio, preservando más compuestos bioactivos en los alimentos que la cocción a alta temperatura destruye. Y los minerales del barro, calcio, magnesio, hierro, se transfieren en cantidades mínimas pero consistentes al alimento cocinado en ellas, enriqueciéndolo de manera que ningún utensilio de acero inoxidable puede hacer. Investigadores de la UNAM documentaron que los frijoles cocidos en olla de barro tienen un perfil de aminoácidos más completo y una mejor digestibilidad que los mismos frijoles cocidos en olla de presión, porque la cocción lenta y la temperatura moderada del barro preservan las proteínas del frijol de una manera que el calor intenso de la olla express no permite. 9. Tostar el chile en comal seco hasta que humea, el quemado que activa los compuestos. La instrucción más contraintuitiva de la cocina mexicana tradicional para cualquier cocinero moderno entrenado en técnicas europeas es tostar el chile seco directamente en el comal sin aceite hasta que la piel se oscurece, humea y desprende un aroma que en las primeras veces parece a quemado. Durante décadas, los cocineros contemporáneos suavizaron ese proceso por miedo a amargar la salsa, tostando los chiles apenas levemente y perdiendo en el proceso exactamente lo que el tostado intenso produce. La ciencia de los compuestos Maillard, esa reacción química entre azúcares y proteínas que ocurre con el calor seco, explica ahora con precisión lo que la abuela sabía sin poder explicarlo. El tostado intenso del chile seco transforma sus capsaicinoides, sus azúcares naturales y sus aceites esenciales en docenas de compuestos aromáticos nuevos que no existían en el chile crudo, y que son exactamente los que dan a las salsas y moles mexicanos esa profundidad y esa complejidad que ninguna salsa de chile sin tostar puede alcanzar. 8. Agregar epazote al frijol durante la cocción. El truco antiparasitario y digestivo. La instrucción de poner epazote en el frijol era tan universal en la cocina mexicana que ninguna cocinera de rancho habría considerado cocinar frijoles sin él. Y sin embargo durante décadas los recetarios modernos lo omitían como ingrediente optativo o de sabor sin entender que su función principal no era gastronómica sino farmacológica. El ascaridol del epazote, ese compuesto con actividad antiparasitaria que mencionamos en el capítulo de plantas medicinales. Tiene también actividad carminativa documentada que reduce la producción de gases intestinales durante la digestión de las leguminosas, lo que explica perfectamente por qué los frijoles con epazote producen menos flatulencia que los frijoles sin él, que es exactamente lo que la tradición mexicana siempre afirmó sin que ningún científico lo verificara durante mucho tiempo. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional documentaron además que el epazote añadido durante la cocción del frijol incrementa la biodisponibilidad del hierro del frijol, ya que sus compuestos ácidos modifican el pH del caldo de cocción de manera que el hierro no hemo del frijol se convierte a una forma química que el intestino puede absorber con mayor eficiencia. 7. Usar manteca de cerdo en lugar de aceite vegetal, la grasa mala que resultó ser mejor.
Pocas cosas la industria alimentaria hizo con más eficiencia en el siglo XX que convencer a México de que la manteca de cerdo que sus abuelas usaban para cocinar era un veneno y que el aceite vegetal hidrogenado en barra que vendía la misma industria era la alternativa saludable. El resultado fue que generaciones de mexicanos sustituyeron la manteca natural. Una grasa animal con una composición de ácidos grasos relativamente equilibrada que contiene ácido oleico, el mismo de aceite de oliva, en proporciones significativas. Por margarina y aceite vegetal parcialmente hidrogenado cargado de grasas trans que la Organización Mundial de la Salud identificó décadas después como uno de los factores dietéticos más dañinos para la salud cardiovascular que existe. La revisión científica de las últimas 2 décadas ha rehabilitado completamente a la manteca de cerdo natural. Su punto de humo alto la hace más estable que muchos aceites vegetales a las temperaturas de fritura, no contiene grasas trans en su estado natural, y su perfil de ácidos grasos es significativamente más favorable que el de las margarinas que la reemplazaron. 6. Nixtamalizar el maíz con cal, el proceso que nadie entendía y que salvó civilizaciones. La nixtamalización. Ese proceso de cocer el maíz en agua con cal que la cocina prehispánica desarrolló hace más de 3000 años y que la ciencia moderna no entendió en su totalidad hasta el siglo XX. Es quizás el descubrimiento culinario más importante de la historia de la humanidad que ninguna cultura fuera de Mesoamérica reprodujo de manera independiente, con consecuencias que fueron literalmente mortales para las poblaciones que adoptaron el maíz como alimento sin adoptar el proceso que lo hace nutritivamente completo. Cuando el maíz llegó a Europa y África después de la conquista, llegó sin la nixtamalización, y las poblaciones que lo adoptaron como alimento principal sin cal desarrollaron pelagra en masa, una enfermedad por deficiencia de niacina que produce demencia, dermatitis y muerte. Porque el maíz sin nixtamalizar tiene su niacina ligada de manera que el intestino humano no puede absorberla. La cal no solo libera la niacina. Aumenta el contenido de calcio del maíz, mejora la digestibilidad de sus proteínas, reduce los hongos aflatoxínicos que contaminan el grano almacenado y produce en la masa una textura y un comportamiento que ningún otro proceso puede replicar. 5. Quemar la cebolla y el ajo directamente en la llama antes de usarlos en el caldo. El tatemado de cebolla y ajo. Ponerlos directamente sobre la llama del fogón o sobre el comal seco hasta que la superficie exterior se quema completamente mientras el interior se cuece en su propio vapor. Es una técnica que cualquier chef de escuela europea consideraría un error y que la cocina mexicana de rancho practica con una consistencia que debería haber sido la primera señal de que algo importante estaba pasando en ese proceso. La ciencia de la reacción Maillard explica ahora lo que el tatemado produce. El quemado de la superficie exterior de la cebolla carameliza sus azúcares en compuestos que tienen entre 3 y 5 veces más actividad antioxidante que la cebolla cruda, mientras que el vapor interno que el calor genera cuece la pulpa de manera que sus compuestos organosulfurados, los mismos que dan al ajo y la cebolla sus propiedades cardiovasculares, se transforman en formas más biodisponibles que las del ajo y la cebolla crudos o cocidos en agua. Investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro documentaron que el caldo de res preparado con cebolla y ajo tatemados tiene una concentración de compuestos antioxidantes entre 40 y 60% mayor que el mismo caldo preparado con cebolla y ajo crudos, lo que significa que cada caldo de rancho hecho con cebolla quemada en la llama era farmacológicamente más valioso que su equivalente sin tatemar, sin que ninguna cocinera de rancho necesitara un laboratorio para saberlo. 4. Dejar el frijol de un día para otro, las sobras que mejoraban el alimento. El frijol recalentado al día siguiente, ese frijol que en muchas casas mexicanas era incluso más esperado que el frijol recién hecho. Fue durante décadas tratado por los nutriólogos de manual como un alimento de segunda categoría, una concesión práctica a la realidad de las cocinas que no tenían tiempo de cocinar frijol fresco todos los días, sin que nadie investigara si ese reposo nocturno producía algún cambio nutricional en el frijol. La ciencia del almidón resistente explica ahora con precisión lo que la tradición mexicana practicó durante siglos sin entenderlo. Cuando el frijol cocido se enfría durante la noche, parte de su almidón sufre un proceso llamado retrogradación que lo convierte en almidón resistente, una forma de fibra que el intestino delgado no puede digerir y que llega al intestino grueso donde alimenta a las bacterias benéficas de la microbiota con una efectividad que el almidón del frijol recién cocido no tiene.
El frijol recalentado tiene entre 20 y 30% más almidón resistente que el frijol recién hecho, lo que significa que el frijol de la abuela del día siguiente era prebiótico natural, favorecía la salud intestinal y producía un pico glucémico menor que el frijol fresco, y ninguno de esos beneficios requirió ningún aditivo, ningún proceso industrial ni ninguna intervención que la cocina de rancho no estuviera ya haciendo de manera completamente natural. 3. Moler la salsa en molcajete de piedra volcánica, el atraso que mejoraba el sabor. La llegada de la licuadora a las cocinas mexicanas en los años 50 y 60 fue celebrada como liberación. Ya no había que moler a mano en el molcajete durante 20 minutos mientras el brazo protestaba. Lo que nadie calculó en ese momento de entusiasmo modernizador fue que la licuadora y el molcajete no producen el mismo resultado ni química ni texturalmente, y que la diferencia importa más de lo que cualquier cocinero que creció con licuadora puede imaginar. La licuadora corta los ingredientes con cuchillas de acero girando a alta velocidad, generando calor por fricción que destruye compuestos aromáticos volátiles que son los responsables de los sabores más delicados de la salsa, y oxidando las paredes celulares rotas de los ingredientes en contacto con el aire que la licuadora incorpora activamente durante el proceso. El molcajete aplasta y tritura en lugar de cortar, rompiendo las células de los ingredientes de manera que sus aceites esenciales se liberan y quedan atrapados en la salsa sin contacto con el aire, y la piedra volcánica absorbe y cede los aceites esenciales de las preparaciones anteriores que se han acumulado en sus poros durante años, añadiendo a cada salsa nueva una complejidad que el molcajete nuevo no tiene y que ninguna licuadora puede producir bajo ninguna circunstancia. 2. Poner una hoja de aguacate seca en el caldo, el condimento que nadie tomó en serio. La hoja de aguacate criollo tostada en el comal y añadida al caldo de espinazo, a los frijoles negros o a los tamales oaxaqueños fue durante décadas ignorada por la gastronomía académica como un ingrediente folclórico de sabor marginal, sin que nadie investigara sistemáticamente qué compuestos producía ni por qué su presencia transformaba el sabor de las preparaciones de manera tan consistente y tan reconocible que cualquier persona que lo conoce puede identificarlo con los ojos cerrados. La fitoquímica moderna ha identificado en la hoja de aguacate criollo una combinación de estragol, metilchavicol y anetol, los mismos compuestos del anís y del estragón europeo, en concentraciones que al calentarse sobre el comal seco se activan y producen una liberación de aceites esenciales que en el caldo caliente se distribuyen de manera uniforme dando esa nota característica entre anís y especiado que la cocina oaxaqueña y guerrerense conoce perfectamente. Los mismos compuestos tienen actividad antimicrobiana documentada que en los caldos de conservación prolongada, esos caldos que en el rancho se hacían en grandes cantidades y duraban días sobre el fogón. Funcionaban como preservantes naturales que extendían la vida útil del caldo sin que nadie tuviera que agregar ningún conservante químico. 1. Cocinar a fuego lento durante horas, la pérdida de tiempo que resultó ser la diferencia entre medicina y comida. El truco más universal, más consistente y más universalmente ignorado por la cocina moderna de todos los que esta lista contiene es también el más simple de describir y el más difícil de recuperar en el mundo actual. Cocinar a fuego muy bajo durante muchas horas, sin apresurarse, sin olla express, sin ningún atajo que reduzca el tiempo a costa del proceso. La cocina de rancho mexicana cocía los caldos desde la madrugada, los moles desde la víspera, los frijoles desde temprano, no porque no tuviera manera de acelerar el proceso, sino porque el fuego lento producía algo que el fuego rápido destruía. La ciencia de la degradación térmica explica ahora lo que el rancho supo siempre. Las vitaminas hidrosolubles, los compuestos fenólicos, los aceites esenciales de las hierbas y los aminoácidos de las proteínas son sensibles a la temperatura, y una cocción a 90 grados durante 4 horas preserva entre 2 y 3 veces más de esos compuestos que la misma cocción a 120 grados durante 40 minutos en olla express.